Shalom, ya en esta comunidad somos 2000 integrantes. Gracias a todos por el apoyo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de alteración de los líquidos corporales. Habíamos hablado anteriormente de que el agua corporal total se dividía en líquido intracelular y líquido extracelular. Eran los dos grandes compartimientos que tenía. Ahora, vamos a hablar ahora de lo que es la alteración de los líquidos corporales. Iniciamos. Antes de hablar de la alteración de los líquidos corporales tenemos que tener pendiente qué significa el término isosmótico, hiposmótico e hiperosmótico. Cuando hablamos de isoosmótico, iso significa igual. Quiere decirme que hay una alteración o un cambio en los líquidos corporales, pero la osmolaridad del líquido extracelular sigue igual. O sea, un cambio isoosmótico de volumen. O sea, el paciente puede perder líquido y ese cambio ser un cambio isoosmótico. Ejemplo, si pierde sangre, como se pierde tanto líquido como electrolitos en la misma cantidad, la osmolaridad, ¿cómo va a seguir? Seguiría igual. Ahora tenemos hiposmótico. Eso me quiere decir que la osmolaridad es inferior a la del plasma. Recordamos que la osmolaridad es de 2,75 hasta 2,95. Aunque hay textos que dicen que es de 2,90 hasta 300. Y lo simplifican diciendo que la osmolaridad es 300 miliosmol litro. Pues bien, y el término hiperosmótico me quiere decir que la osmolaridad es mayor a la del plasma en condiciones fisiológicas. En condiciones fisiológicas normales. Entonces, en el término isosmótico es que la osmolaridad es igual a ¿qué? A la del plasma en condición fisiológica normal, y el hiposmótico que la osmolaridad es inferior a la del plasma en condiciones fisiológicas normales. Entonces, ya partiendo de ahí, conociendo los tres términos, vamos a ver ahora las alteraciones. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos estado normal. Estado normal. ¿Qué me presenta aquí? Osmolaridad. Por lo tanto, si la osmolaridad es de 300, ¿dónde yo colocaría el 300? Aquí. Aquí mi osmolaridad corresponde a 300. ¿Por qué corresponde a 300? Porque acá mi osmolaridad, ¿cuánto sería? 0. ¿Por qué? Porque este eje, que es el eje de la Y o de la Y, inicia acá debajo y termina acá. Partiendo de ahí, el eje de la X, que es este, ¿qué me representa?
volumen. Y el eje de la Y, osmolaridad. Por lo tanto, desde acá hasta acá, yo tengo un volumen. Y desde acá hasta acá, tengo otro volumen. Si nos fijamos, este volumen de acá es del líquido intracelular. ¿Cuántos litros hay de agua en el intracelular? 28 litros. Y en el extracelular, ¿cuántos litros hay? 14. Ahora, como este es el líquido intracelular y este es el extra, esto que está aquí, que me lo divide, ¿qué nombre recibiría? Esta división de acá, ¿qué nombre recibiría? Esa sería, ¿qué? La membrana plasmática, que me divide el líquido intracelular del extracelular. Ok, ¿cómo se divide el extracelular? Recuerden que el extracelular se puede dividir en dos. ¿Cuáles dos? En este que está aquí, que sería L, y S, que es el líquido intersticial, y este que está aquí, que se llamaría como plasma. Este que sería el plasma. Perfecto. Entonces, ya partiendo desde ahí podemos ver los diferentes cambios que ocurren entre los líquidos y recordar que esa membrana, la membrana celular, cuando hay cambios en la osmolaridad, vamos a ponerlo aquí así, ejemplo, la osmolaridad depende de las partículas que son osmóticamente activas. Vamos a ver, en este caso, la cantidad de líquido en este compartimiento está acá. Esto es una simple ilustración. Veremos qué va a ocurrir. Fijémonos. Si en este lado hay partículas y mi cantidad de agua es esta, ¿qué va a ocurrir en este caso? Que esas partículas que están acá tienen una fuerza que permite que el agua se mueva desde donde hay menos hacia donde hay más partículas. Como aquí hay menos electrolitos, el agua que va a hacer se va a mover de este compartimiento a este. Vamos a llamarle a este A y a ese compartimiento vamos a llamarle B. Como aquí hay más electrolitos, el agua que hará por esa membrana permeable se moverá hacia acá. ¿Qué tendríamos luego si esto lo extrapolamos para acá? Si tomamos esto y lo dibujamos de este lado, algo así tendríamos. Aquí tendríamos que el agua se va a mover desde el compartimiento que A hacia el B. Como se va a mover desde el A hacia el B, entonces el B tendría nivel de agua aquí y este, como perdió agua que se movió allá, estaría acá. Algo así, ilustrando. Recuerde que aquí hay partículas, que había más que de este lado. Por lo tanto, el agua se iba a mover desde aquí hasta acá, que iniciamos aquí, el agua vino hacia acá. Y luego lo que obtuvimos pues esto, que la cantidad de agua que había aquí se movió a través de la membrana, se desplazó hacia el líquido intracelular. En caso de que ese sea el extra y este sea el intra, hubo un movimiento neto de agua hacia el intracelular. Perfecto. Ahora veremos qué ocurre si un paciente tiene diarrea. Si un paciente tiene diarrea, ocurre lo que se denomina
ocurre la condición llamada contracción isosmótica de volumen. ¿Qué significa contracción? Contracción es pérdida del líquido extracelular, pérdida del plasma. Entonces, contracción es igual a la pérdida de plasma. Eso es contracción. Eso se llama contracción de volumen, también se le llama. Contracción isosmótica de volumen. Un caso de eso es la diarrea. Entonces, ¿qué ocurre con la diarrea? Que el paciente pierde agua y también pierde electrolitos. ¿A qué conlleva eso? A lo siguiente, que el paciente tenga una pérdida de volumen y la osmolaridad se mantenga igual. Es importante eso, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque lo podemos ver aquí, que cuando el paciente tiene una contracción isosmótica, ¿con qué lo vamos a tratar? Con solución salina al 0.9%. Solución salina al 0.9% sería el tratamiento en el caso de diarrea. Ahora, ¿cuáles son las causas, otras causas de contracción isosmótica? Tenemos diarrea. ¿Qué más tenemos? Vómito. ¿Qué más tenemos? La pérdida de sangre o la hemorragia. Bueno, voy a escribirlo para que acá lo escribiré. Tenemos diarrea, vómitos, hemorragia, aquí tenemos las causas de contracción isoosmótica de volumen. También aquí podríamos agregar las quemaduras. Las quemaduras. Esas que están aquí son causas de contracción isoosmótica del volumen. Y habíamos quedado que la íbamos a tratar con solución salina al 0.9%. Solución salina, recuerden. Entonces, ya que tenemos las causas, ¿cómo se trata? Vamos a mirar la gráfica, prestemos atención. Esta es la membrana plasmática. Todo esto es el líquido intracelular. Todo esto es el líquido acá extracelular. Si nos fijamos, la osmolaridad, la osmolaridad permanece igual. Pero lo que disminuye es ese espacio de acá a acá. Disminuye. Entonces, ese espacio que disminuye ahí me indica que se perdió líquido, ese espacio ahí, indica que ese líquido, o sea, porque esto debería de estar acá, pero como se perdió líquido, ¿qué hizo? Disminuyó. Yo lo puedo representar aquí, mire, si yo hago esto,
Si esta línea yo la achico hacia acá, ¿qué me quiere decir? Que ese paciente perdió líquido. Por lo tanto, ahí ocurrió una contracción de volumen. Pero ¿qué pasó con la osmolaridad? Se mantuvo que I igual a osmolaridad. Como la osmolaridad se mantuvo igual, esa contracción es isoosmótica. Contracción isoosmótica. Ahora, si yo quiero que esto vuelva a estar acá, fácil, simplemente lo que hay que hacer es agregar un suero fisiológico llamado solución salina. Cuando usted le agregue, la línea vendría acá, quedaría así la línea. Y ahí, ¿a qué volvería? A su estado normal. Pero en caso de que el paciente lo que tenga es una hemorragia, o sea que pierda sangre, lo ideal para devolverle su estado normal, ¿qué es? Reponerlo con ¿qué? Con transfusión sanguínea, dependiendo de la cantidad que haya perdido. Bueno, ahora que hablamos de contracción isosmótica, lo ideal sería realizar una tabla que para poder detallar mejor lo tratado. Voy ahora a insertar una tabla para que veamos. Aquí. Vamos a insertar una tabla. La tabla de la que le hablo es esta, que va a representar los cambios que ocurren en una contracción isoosmótica de volumen. Veremos esos cambios ahora. Entonces colocamos aquí isosmótica. ¿Qué ocurre con el volumen del líquido intracelular? Ese volumen, ¿cómo sigue? Normal, ¿por qué? Porque no hay cambio de agua de un compartimiento a otro, porque como la contracción es isoosmótica, no hay movimiento de agua de un compartimiento a otro. Ahora vamos a ver el volumen del líquido extracelular. ¿Qué hace? Disminuye. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquido. ¿Qué más yo tengo? Que yo también tengo glóbulos rojos. Vamos a hablar de hematócrito. ¿Qué ocurre con el hematócrito? Como el paciente está perdiendo ¿qué? Perdiendo agua. Se puede dar el caso que esté vomitando, que tenga diarrea, que tenga una quemadura. En ese caso de que él solamente esté perdiendo ¿qué? Líquido, el hematócrito ¿qué hace? Se concentra. ¿Y qué ocurre? Aumenta. Tendrá más hematócrito por concentración, pero realmente no tiene más glóbulos rojos en sangre. Tiene el mismo número, pero como perdió agua, va a quedar más concentrada la sangre. Entonces, otro caso que tengo, otra condición, son las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? La proteína, como se perdió agua únicamente, la proteína que hacen también un aumento de las proteínas, pero es un falso aumento, es un pseudo falso. ¿Por qué? Porque realmente usted no tiene más proteína en sangre, porque usted como perdió agua, la proteína que habían, ¿qué hacen? La proteína que había, lo que va a pasar con ella es que se van a concentrar. Entonces, en contracción isosmótica hay otro cambio que es en la osmolaridad. La osmolaridad, ¿qué ocurriría con la osmolaridad? Vamos a colocarla aquí.
¿Cómo sería? Normal. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de contracción es que tengo? Isosmótica. La osmolaridad está normal. ¿Dónde está normal? Aquí en el intracelular, ¿cómo va a estar? Normal. Y en el extra, normal. La pregunta es, ¿habrá movimiento de agua de un compartimiento a otro? No. ¿Por qué? Porque la contracción es isoosmótica. Ambas osmolaridades están igual. Por lo tanto, no habrá movimiento de agua de un compartimiento a otro. Hasta aquí esta parte para no hacer tan largo el video. Shalom.